aprenderaeducar.org, a Casa das Linguas e a Escola Infantil Violonchelo Blue patrocinan este programa. Voltamos con Escola de Pais. Regresa a parrilla desta canle Escola de Pais, o programa que se ocupa da educación dos máis pequenos ou dende que son moi pequenos os cativos ata a súa adolescencia, porque a verdade é que o abano é moi amplo. Voltamos con Escola de Pais e nesta parrilla, nesta grella, esta Escola de Pais, ten que estar o meu carón Concha Laviz. Benvida, Concha. Hola, ¿qué tal? Imos pelexar Encantada. pouco, non? Bueno, vamos a hacer un pacto de tratar de no pelear o pelear lo menos posible, pero seguro que nos lo saltaremos, porque ya sabes que una... Pero ao final non son pelexas, son diferentes opinións. Es que en las diferencias de opiniones se adquiere conocimiento. Por lo tanto, a mí me encanta discutir. Sí, claro, sí. No, es real, lo pienso, ciertamente. E a min ás veces pódeme a vena da televisión e para darlle un pouco de vidilla a isto. Claro, es que a ti te gusta el show televisivo. Efectivamente. Eres un artista y por lo tanto tienes que mostrarte como tal. Faltan máis escaleiras para ser un artista. Llegaremos a ellas, non te preocupes. Mira unha cousa, comezamos unha segunda temporada de Escola de Pais, imos falar de diferentes temas como por exemplo os valores, o TDAH, o trastorno de déficit de atención. Algúnha idea así que estés a barallar na cabeza para vindeiros programas que poidas ir adiantando? Hombre, claro, vamos a ver, tendremos un tema que está muy en la palestra ahora mismo, que es el tema del acoso escolar, el acoso en las redes sociales. Vamos a tratar también las conductas o los problemas de conducta que tienen los jóvenes. Un tema que me ha sorprendido mucho, que he estado investigando en estos días, que es el consumo que hay por parte de los jóvenes de sustancias en horarios, digamos, escolares, en los recreos, exactamente, en lectivos, o incluso también en salidas de fin de semana y demás, que fíjate, a mí se me ponían los pelos de gallina cuando me lo decían, y es que se está consumiendo entre los jóvenes de 13, 14 y 15 años sustancias al mismo nivel que yo. Pues me voy a poner por mí, no vamos a empezar ya a discutir el tema de los estados. Pero tú consumes sustancias, Concha, vamos a empezar que un adulto. Que un adulto no, que nosotros, gente de mi generación, lo hacíamos con los... puedo decir marcas de pitillos, es decir, Ducados, que era lo que fumábamos en los 13, 14, 15 años que comenzábamos a fumar. Nosotros fumábamos, ¿vale? Bueno, pues eso, el típico Ducado o los celtas que había. Bien, pero ahora lo que se está fumando son sustancias tremendamente aditivas y que esa adicción puede provocar trastornos neuronales muy importantes en las edades en las que estamos hablando. No es lo mismo, aunque también es una sustancia tóxica y nociva para el organismo, no es lo mismo el tabaco que el hachís o la marihuana. Esto chegará... Hablaremos de ello y traeremos aquí a personas expertas en la materia y también a profesores pues, que de alguna manera conviven con ello más de lo que quisieran. Eso chegará en vindeiros programas, pero hoxe temos un programa por diante, non é un programa de presentacións, é un programa xa con temas e con convidados que teñen moito que contar. Como dicía, o meu carón está Concha Laviz, que é a directora da Escola Infantil Violonchelo Blue. Benvida, Concha, de novo. Temos a Cristian Miller, que é o responsable da Casa das Linguas. Benvido tamén, Cristian. Hola, buenas tardes. Con este nome xa sabemos que non eres de aquí. Bueno, pero quién sabe por qué no está el segundo apellido. El segundo apellido sería Castro. Vaya, Miller Castro. En Miller Castro, co cal a combinación está medio camiño, non? Entre, supoño, Inglaterra, Reino Unido e... No del todo. Non del todo. Despois contarásnos cal é a orixe. Tamén teño o meu carón a Montserrat Álvarez Rodríguez, que é a presidenta da Federación Galega de TDAH, que se llama FEGADA,
Benvida, Montserrat, e a Cristina Gerpe Calvo, que xa estivera aquí noutra ocasión, ou nalgúna outra ocasión, que é psicóloga de aprendereducar.org. Hola, encantada. Benvida. De volver. Pois si vos parece, un pouco por deferencia a anfitriona sempre desta mesa, comenzamos a falar do que facedes cada un de vos, que estades moi relacionados co mundo da educación e co mundo dos cativos, pero se vos parece comenzamos por Concha Laviz. Violonchelo Blue, falamos dalgo nalgún momento no pasado da escola. Estades en Bertamiráns. Estamos en Bertamiráns, en Paseo Fluvial. E o de Violonchelo Blue non é un nome simplemente bonito. A música ten moito que ver na educación nesa escola. Primeiro as idades, para que a xente... Sí, estamos en edad de 0 a 12 años, 0-3 en lo que es escuela infantil y el servicio complementario, que es de 3 a 12 años. Lo hemos alargado hasta esa edad pues por dos razones fundamentales que seguro que Cristian va a entender. Por un lado, porque nosotros somos escuela trilingüe, es decir, aplicamos inglés, castellano y gallego, pero cuando los niños dejan la fase de primer ciclo de educación infantil, pasan a ese segundo ciclo. Y lógicamente lo que es la enseñanza de la lengua inglesa, por ejemplo, o de música, pues está como en un plano más secundario, ¿no? Y si hablamos de música últimamente en lo que es en lo que es segunda etapa y lo que es primaria, bastante más relegada todavía. Entonces, todos los conocimientos que adquieren de 0 a 3 años y los que debieran de adquirir de 0 a 12, que son fundamentales para su desarrollo evolutivo y para tener un mejor conocimiento y desarrollo posterior tanto en el lenguaje como en música, es precisamente en esa edad de 0 a 12 años. Dicen los expertos que todo lo que no se recoja en ese intervalo no se podrá después desarrollar adecuadamente, ni adquirir tampoco adecuadamente. Entonces, nosotros lo que pretendemos es una escuela diferente y diferenciada. Es una escuela de puertas abiertas donde los padres pueden acceder a cualquier espacio está en permanente inspección por parte de los padres. Otro de los temas es la familia, la participación activa de la familia. Tienen la obligación los padres, cuando van a recoger al bebé, de pasar con ellos entre 10 y 15 minutos dentro del centro para que los niños sientan que realmente ese es su hogar también. Y luego, por otro lado, la diferenciación en cuanto a que estamos situados en un lugar privilegiado como es el Paseo Fluvial, y por lo tanto gran parte de nuestras actividades las desarrollamos, siempre que la climatología nos lo permite, en el exterior. Nosotros trabajamos por proyectos más que por fichas, ¿vale? Aplicamos en todo en parte el sistema finlandés y sobre todo las nuevas tecnologías o las nuevas experiencias en materia educativa, en el sentido de trabajar las emociones. Es decir, pero cando te refires a non traballar por fichas, sino por proxectos... ¿A qué me refiero? Pues mira, por ejemplo, si vamos a trabajar la primavera, porque la tenemos ahí al lado, ¿no? Primero le mostramos al niño algo en imágenes vivas, es decir, a través de un vídeo en una pantalla de televisión. Se les explica, trabajamos sobre qué es la primavera, cómo sale el sol, cómo florecen las plantas, qué plantas nos vamos a encontrar, cómo se alargan los días, tal. Y después salimos al exterior, es decir, vamos al paseo, hacemos la recogida de esas flores, hablamos y comentamos la temperatura, bueno, pues distintas cuestiones. Y después volvemos al aula, ¿no? Y en el aula comentamos qué es lo que hemos hecho tanto a través, o que hemos visto primero en la tele, luego lo que hemos palpado, y después lo dibujan o lo plasman y plasman ese colorido que ellos han visto, ¿no? Evidentemente no hacen un dibujo perfecto, pero sí vemos qué es lo que han percibido con los sentidos, claro, para después plasmarlo en esa hoja de papel. ¿Y cuando te refieres al método finlandés?
Me refiero a que, por ejemplo, se trabaja efectivamente por proyectos, la vida se hace todo lo más que se puede en el exterior y la participación activa de los padres en el sentido de que están obligados a pasar entre 10 y 15 minutos dentro del aula interactuando con otros niños y con el profesorado. E moitas máis cousas que se fan. Hay muchas más cosas. Bueno, el tema de la música, por ejemplo, que es fundamental. Es decir, tenemos niños que nuestros niños cuando salen con 3 años conocen perfectamente la escala musical. Cuando hablamos de trabajar la música, no hablamos solamente de escuchar canciones o de tratar de hacer juegos, sino que es un poco todo. Es decir, es baile, es armonía, es ritmo, es tocar los instrumentos. Empezamos con lo que es percusión, porque es lo primero, es decir, a esa edad es lo primero. Después llevamos cuerda, van conociendo los distintos instrumentos porque cada mes tenemos un concierto con un instrumento diferente. Y aparte eso les permite educar el oído, Cristian de eso seguro nos lo va a decir después, para acceder mejor a los idiomas. Es decir, cuando la música la percibimos y educamos el oído en las distintas fonías, después nos es mucho más fácil asimilar otras lenguas que hablan en unos registros diferentes al que trabajamos habitualmente, como es el castellano, ¿no? O el gallego. Montserrat, ou Monse? Monse. Monse, a xente chamate Monse. Monse, TDAH. Isto é o mesmo que trastorno de déficit de atención, é o mesmo que hiperactivo, porque, bueno, hai como unha mezcla estrana, non? Que a xente, digo, unha mezcla na sociedade, que non entendemos moi ben. Sí, es que yo creo que realmente está mal el nombre. Es decir, siempre lo comentamos esto, ¿no? Hay 3 subtipos. Puede ser trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y dentro de ahí sigue habiendo diferencias, ¿no? El inatento, el que tiene la hiperactividad y la inatención, o solo el que tiene inatención, o solo el que tiene hiperactividad. Se hai unha federación galega de TDAH, supoño porque hai moitos casos, ou sempre os houbo, é algo desta sociedade, antes non estaban diagnosticados, localizados, non sei moi ben cales son o xeito de referirme a este tema. Bueno, siempre lo hubo. Porque esto se diagnostica. Se diagnostica. Vale. A veces preguntan, es que no hay una prueba clínica, es decir, cierto, pero como tampoco la hay para la bipolaridad o para la depresión o la ansiedad, es decir, es un diagnóstico por observación y por una batería de test, que es que cuando un niño o una persona adulta sufre TDAH, se demuestra que tiene TDAH. E isto a que idade se pode comenzar xa a percibir? Es que hay que saber diferenciar, porque de ahí vienen muchos de los problemas con respecto a lo que es el TDAH y los falsos mitos de que no existe, de que ahora todos los niños son TDAH, entre un 5 y un 7% de la población lo padece. Esos son estudios que se han realizado a nivel mundial, que están más que contrastados. Es una de las patologías mentales más estudiadas a lo largo de la historia, por lo tanto, bueno, hablar de que es un invento es un absurdo. Bueno, partiendo de esa base hay que saber diferenciar entre lo que es un niño inquieto, que los hay terribles a veces, ¿no? De lo inquietos que son o de lo movidos. O cervello de toda a vida. Exactamente, que no tiene nada que ver con un TDAH, es decir, si esa actividad excesiva no tiene una repercusión negativa en su vida, no tiene el trastorno asociado. Vale, ¿cuándo nos damos cuenta como padres de que eso ya es algo más que un niño movido o un niño caprichoso o un niño mimado? Cuando tiene una afectación a nivel educativo, es decir, en el cole, cuando sus resultados académicos no están relacionados con su capacidad intelectual. Es un niño que no tiene problemas intelectuales o que ves que no tiene un problema de comprensión a otros niveles, porque a nivel educativo empieza a tener tantos problemas. Yo hablo, por ejemplo, de mi caso particular, porque que es un poco el mismo que pasamos casi todos, o un porcentaje muy alto de los padres que tenemos niños con TDAH. Sabes que el niño es distinto, que es diferente, que se porta diferente a los otros niños. Porque ti como comezas a notalo? Porque avisan da escola ou porque xa o ves ti no día a día? Bueno, yo creo que los padres sabemos cuando
somos capaces de percibir, sobre todo las mamás que estamos muy en contacto con ellos, ¿no? Que hay algo diferente en ellos, que son niños que yo ya tenía otra hija, pero incluso papás que son primerizos ven que recibes muchas críticas de alrededor, que lo tienes muy consentido, que lo tienes muy mimado, que puede ser, pero cuando eso persiste en el tiempo y ese comportamiento se da tanto en casa como en el colegio, como una actividad extraescolar o fuera del ámbito familiar, porque los niños suelen comportarse diferente en casa que fuera, eso es así, ¿no? Y se comportan bastante peor en casa a veces, y a los padres pues sí es cierto que nos marean y bueno, consiguen de nosotros, están todo el día observándonos y sabiendo hasta dónde pueden llegar, pero cuando esos comportamientos se dan fuera también, y empiezas a escuchar que si el niño es vago, que si el niño no te obedece porque no quiere, que si es despistado, que si es inmaduro, que si no alcanza competencias educativas pues porque no le da la gana. No, o sea, un niño pequeño en edades tempranas es incapaz de tener esa capacidad para modificar su comportamiento frente al entorno, es decir, algo está pasando, empiezan a llamarte del cole, ahí es cuando la alarma ya salta, porque antes lo toleras, es tu hijo y bueno, lo toleras o lo entiendes o lo sobreproteges pensando que es algo transitorio y que se va a quedar en casa, cuando ya trasciende. Más hoy en día, cuando las competencias académicas están tan sobrevaloradas y supervaloradas, que tu hijo vaya mal es un fracaso tremendo familiar, tú como madre, tu marido como padre, el entorno, y vamos, parece que ese niño no va a ser capaz de hacer nada en la vida, ¿no? Y modifica a vosa vida, lógicamente, cando está diagnosticado. Sí, yo pasé un periplo. Hoy en día es un poco más fácil, ¿vale? Está todo, la sociedad está un poco mejor informada, incluso los médicos a nivel clínico, tú vas a un pediatra y es raro el pediatra que no ha oído hablar o que no sabe cómo derivar, ¿vale? A un psiquiatra para hacer el diagnóstico, porque sí es cierto que el diagnóstico de TDAH se hace a través de psiquiatría, ¿vale? Y que por observación un pediatra puede ver perfectamente ya que ese niño puede apuntar una serie de maneras, pero el diagnóstico tiene que ser psiquiátrico y apoyado por una batería de pruebas, las que hagan falta. A veces es muy fácil de diagnosticar, a veces es difícil, a veces se diagnostican una tarde, porque de verdad que los hay terribles, y a veces hacen falta días, incluso meses de observación, de ver cómo el niño va, ¿no? Pero bueno, sí te modifica la vida, sí cambia. Para mí fue un poco un alivio en principio, ¿eh? Yo pensé que tenía algo realmente más serio, porque era un niño que tenía dificultades académicas en el cole, se olvidaba de cosas, parecía que no oía cuando le llamaba, estaba en su mundo, bueno, una serie de comportamientos que son así un poco, para una madre, un poco a ver qué pasa aquí, y lo marcas, intentas que entre dentro de la normalidad, dentro del sistema, dentro de tu rutina de casa, de lo que llevabas hasta ese momento, y no entra. Entonces, bueno, luego de tanto machacarlo empezó a tener como físicamente a desarrollar síntomas. Pues se mareaba, le dolía muchísimo la cabeza, tenía terrores nocturnos, lo machacábamos en casa, lo machacábamos en el cole y empecé a hacer una serie de pruebas, pues sí de acuíferos, que sí, a ver si era de oído, a ver que yo ya estaba pensando que tenía realmente pues algo serio, ¿no? Y llegó una psiquiatra que me cogió un día y me dijo, a ver, tranquilízate, porque yo ya estaba como desesperada, quería que le hiciesen un TAC, quería que le hiciesen algo, que le viesen. Y ahí empezó a hacer una batería de pruebas, unos test, y bueno, pues me dio el diagnóstico, no sabía ni lo que era, ¿eh? Me dijo, tu hijo tiene TDAH, yo, Dios mío, ¿se cura, no se cura, qué es eso? Vida normal, ¿no? Sí, por supuesto. Cristian, a Casa das Linguas, máis ou menos supoñemos o que facedes ali, non? No es tan difícil deducir. Claro. Estades en área central. Tenemos 3 centros aquí en Santiago, estamos en área central, en Casas Novas, donde empezamos, y en Concho tenemos otro centro. Sí, Casa das Linguas, porque, hombre, la mayoría de la gente pide el inglés, pensando que si los niños, hablando ahora de los niños ya que estamos en este ámbito, los niños que ahora tienen a lo mejor pues 4 o 5 años, cuando tengan 25 con inglés está todo arreglado, ¿no? Sí. Y es ahí donde nosotros también decimos, mira, pues no opinamos lo mismo. Vivimos en un mundo globalizado, queramos o no, es simplemente un hecho. En una comunidad europea aún sigue siendo una comunidad, a ver cómo sigue, ojalá que siga así, donde se habla muchos idiomas y donde podemos tener una lengua franca para viajar, como era el latín en la Edad Media. Pero una cosa es tener un idioma para moverte
porque no vas a viajar ahora, a hacer un viaje por Europa y aprenderte 5 idiomas. Pero para utilizarlo de forma profesional, sí que es otra cosa, ¿no? Entonces... ¿Qué idiomas ofertades na Casa das Linguas? Estamos con inglés, alemán, francés, chino. Ahora tenemos también un curso de ruso para niños. Lo que haga falta. Y lo que estabas diciendo tú ahora me parece muy bien, y si puedo enganchar ahí un poco, porque nosotros también empezamos ya con los bebés que vienen junto con un adulto. ¿Y por qué? Pues porque lo que estáis haciendo vosotros también, ¿no? Todo se está formando desde el momento que nace un bebé, e incluso antes, y está registrando, está grabando los sonidos, está creando un abanico de sonidos que luego todo lo que ya no escucha en su alrededor lo va dejando otra vez. Y nos quedamos con nuestra lengua materna. Entonces es obvio que si este abanico es más amplio, es decir, si tiene la posibilidad el niño de grabar más sonidos en su infancia, hasta los más o menos 12 años, que es cuando termina esta capacidad de aprender cualquier cosa de forma natural, pero un idioma o 2 o 3 o 4 también. Yo cuando le digo a la gente, pero es que los niños podrían aprender tranquilamente 4, 5, 6 idiomas. Y me dicen, vamos a ver, no exageres, ¿no? Y digo, pero mira, yo simplemente tengo que coger nuestro caso. Es un caso muy especial porque, ya te dije, el segundo apellido Castro, así que yo soy hijo de un padre alemán y una madre colombiana, que estoy casado con una griega, que nos conocimos en Alemania, que era hija de migrantes. Entonces nuestros hijos se criaron, bueno, vinieron aquí cuando tenían 2 y 3 años y hablaban alemán y griego. Luego aquí vinieron, entraron a una guardería y aprendieron español, pero en un plis-plas. Eso fue en Navidades, entraron en septiembre y en Navidades ya estaban cantando villancicos. Y a finales del año ya hablaban como los demás niños. Pasaron luego a un colegio público y empezaron con el gallego. Y después de muy poco tiempo también tenían el gallego ya aprendido, que yo incluso un día fui porque había una profesora de la niña que era muy gallega, sí, y nosotros muy contentos, somos unos fans de idiomas, entonces incluso estamos también en cursos de gallego, mi mujer hizo el perfeccionamiento también, pero decimos, bueno, que no la machaque demasiado porque ni sabíamos si nos íbamos a quedar aquí o no, y hablando con ella, un día dijo, es que yo ya quería hablar con estos padres porque decía Melina Miller, no, gallega no es. Y me dijo, pero si te digo que es la única en clase que nunca me confunde español y gallego. Y ahí ya casi yo me voy de espaldas también, porque es que sé que esto funciona así, pero cuando me dijo esto, una niña que no escucha nunca gallego, donde no vamos los fines de semana a comer las feijoas en casa de la abuela, a la familia de la aldea, y que lo tenía así. Luego convivíamos siempre con gente de habla inglesa, tipo au pair, y aprendieron inglés de forma completamente natural. Luego empezaron con el francés y ya son adultos y tienen todos esos idiomas a nivel nativo. O de que souberan falar galego, en la que non vivirades aquí tamén, no mundo hai lusofonía en diferentes puntos que tamén lle podía beneficiar sabelo. Por supuesto. Solo dades clase a nenos? No. No, tamén No. adultos. Empezamos ya con bebés, pero luego a partir de los 3 años los niños vienen solos. Bueno, vienen solos. Los llevan los padres, pero en las clases están ya solos. Adulto. Y en pequeños grupos, eso sí que es una gran diferencia también con las clases normales, ¿no? de los colegios. Tenemos grupos muy reducidos de entre 4 y 8 alumnos. Y luego toda la infancia, y que lo único es que lo que cambia frente a las clases con los adultos es la metodología, Claro. pero que la tienes que adaptar muy bien, pero enfocado siempre en el hablar. Y esto es algo que es en común también con los adultos, salvo que sea ahora un curso de preparación de examen, B1, B2, lo típico, es simplemente un curso de preparación de examen, ¿no? Pero de resto es siempre de un sistema comunicativo. Desde el primer momento que un niño entra, escucha solo inglés o el idioma que sea que vaya a aprender y hablando ya
y escuchando frases enteras, nada de listas de vocabulario que luego se examina en un examen por escrito, que esto es lo que nos lleva a la situación que estamos, ¿no? Que Vocal, facendo memoria, os teus fillos a día de hoxe saben falar grego, alemán, galego, castelán e inglés, supoño. 5 idiomas. Y francés. E francés. El francés, que es el niño que está en el bilingüe. El niño ahora, bueno, el niño, perdón, es que yo no me quito esto de encima. Mi hijo que tiene 19 años. Claro, tienes el niño. 19 años, claro. que sigue siendo el niño. Se fue Será ahora... niño siempre, no te preocupes, te lo digo por experiencia. Pues ahora se fue a Italia porque quería aprender italiano. Ya aprender idiomas es más bien una afición. Y dice, papá, yo quiero aprender ruso, chino y árabe. Y digo, hombre, te escogiste los más fáciles, ¿no? Porque... Pero ya es eso lo que decía. Si tienes un registro tan amplio, también de diferentes idiomas, de idiomas de flexión, por ejemplo, que tiene mucha gramática, como el alemán, de idiomas de tonos, como puede ser el chino, pues diferentes tipos de idiomas también, pues es mucho más fácil después aprender otro, ¿no? Ya es, bueno, es así, pues perfecto, ya lo entendí, perfecto, ¿no? Entonces, claro, es mucho más fácil. Por eso deberíamos quizás pensar en eso con los niños, ¿no? Los que aprenden instrumentos ya de pequeño y dices ya las notas y todo esto es muy fácil para ellos. Pero bueno, y nosotros lo que noto, y eso sí que es algo que decía que nos lleva a la situación que tenemos, a mí me gustaría tener ese sistema simplemente que aprendan escuchando y hablando, pues hasta esos 12 años por lo menos, ¿no? Cuando entran ya en secundaria, que es... Si no hasta los 12 vamos a pedir hasta los 6 y después ya... No, por lo menos hasta los 10. Lo que pasa es que, para dar un ejemplo, simplemente para entender este fallo del sistema, nosotros introducimos ahora también a partir de los 8 años unos libros para que aprendan a escribir, algo que yo no estaba muy de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque me llegaban padres de niños de 6 añitos diciendo, Cristian, es que tengo un problema, a mí me parece genial porque aprenden tan bien con vosotros, pero está suspendiendo. Y digo, con 6 años, ¿cómo va a suspender si estoy seguro que es la mejor de la clase? Y dijo, sin ninguna duda, lo que pasa es que los exámenes ya son por escrito con una niña de 6 años. Es que vamos a ver. Entonces, claro, esto y en general la enseñanza tan fijada en la teoría es lo que nos lleva a muchas situaciones también... Es que no modificamos el sistema, no. Nos adaptamos al sistema. Falaremos do sistema, facemos unha cousa, facemos un pequeno parón neste Escola de Pais de hoxe, neste primeiro Escola de Pais, voltamos de seguido, falaremos con Cristina de aprenderaeducar.org e falaremos, como non, do sistema educativo. Aprenderaeducar.org, a Casa das Linguas e a Escola Infantil Violonchelo Blue patrocinan este programa.